Aquí estamos en una nueva sesión. Aquí tocaremos el tema de funciones de búsqueda. Las dos funciones de búsqueda más importantes son la función consulta B y consulta H. Bien, entonces veremos cuál es la diferencia entre estas dos. Bien, veamos para qué sirve la función consulta B. Esta función consulta B, también llamada consulta vertical o consulta por columnas, nos va a permitir buscar los datos en otra tabla de datos. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadro de ingresos con esta lista de empleados y tenemos que buscar el sueldo, bonificación y descuento en esta otra tabla que está aquí más abajo. Esta tabla inferior se llama matriz de búsqueda. Bien, ahí entonces están los datos que vamos a buscar para completar el cuadro que está aquí arriba. Bien, entonces empezamos de esta manera. Vamos a buscar el sueldo del primer empleado Torres Ramos. Para esto vamos a utilizar esta función llamada consulta vertical o consulta B, en la cual vemos que tiene estos 4 parámetros. Bien, a medida que vamos ingresando los datos, vamos a ir explicando el significado de cada uno de ellos. Empezamos a escribir acá entonces, igual consulta B, abrimos paréntesis. Bien, primero viene el dato de referencia. El dato de referencia se refiere al dato relacionado al sueldo. Veamos aquí en la tabla de búsqueda, aquí abajo ustedes se tienen que fijar. El dato relacionado al sueldo es el departamento, el número de departamento donde trabaja el empleado. Bien, entonces tenemos que seleccionar primero en qué departamento trabaja el empleado. Aquí vemos que el primer empleado Torres Ramos trabaja en el departamento número 2. Entonces voy a seleccionar esta celda. Ahí está. Coma. Ahora el segundo dato es toda la tabla de búsqueda. Toda esta tablita que está aquí abajo lo voy a seleccionar así, como un rango de celdas. Y ahí presiono la tecla F4, fíjense, para que este rango de celdas se convierta en un rango absoluto. Ya está. Coma. Ahora tengo que indicar en qué columna voy a buscar el sueldo. Esta tabla inferior que vemos aquí abajo, llamada matriz de búsqueda, tiene 4 columnas. Aquí vemos, ¿no? Están numeradas. Columna 1, segunda columna, tercera columna, cuarta columna. Como estamos buscando el sueldo, vemos que los sueldos aquí están ordenados en la columna 2, en la segunda columna. Entonces, simplemente acá en la fórmula voy a escribir el número 2. Otra vez coma y finalmente 0. Se recomienda poner 0 al final de la fórmula. El 0 nos indica que la búsqueda va a ser exacta, o sea que va a buscar un dato que coincida, en este caso el departamento, ¿no? El departamento que coincida con uno de estos que están aquí abajo en la matriz de búsqueda. Bien, entonces recomendable siempre poner 0. Ahí le damos enter y ya tenemos el resultado. Copiamos la fórmula, nada más. Veamos la bonificación, sería similar, igual consulta B, consulta vertical. La bonificación aquí abajo vemos en la matriz de búsqueda que también está relacionada con el número de departamento. Entonces voy a seleccionar el número de departamento del empleado, ¿no? Del primer empleado. Ahí está, coma. Luego otra vez selecciono toda la tablita de búsqueda, esta tablita que estaba aquí abajo. Presiono F4 para fijar. Coma otra vez. Ahora tengo que indicar en qué columna están las bonificaciones. Aquí vemos en la matriz de búsqueda que las bonificaciones están ordenadas en la tercera columna. Entonces voy a indicar 3. Y coma 0. Dijimos siempre 0, se recomienda poner al final para que la búsqueda sea exacta. Bien, esa sería la fórmula y le damos enter. Ya está. Y copiamos la fórmula. Bien, para el descuento entonces sería similar. Consulta vertical. El dato de referencia sigue siendo el departamento. Selecciono el departamento. Coma. Ahora selecciono otra vez toda la matriz de búsqueda, toda la tablita inferior. Presiono F4 para fijarlo. Coma. Ahora tengo que indicar en qué columna están los descuentos. Aquí vemos que los descuentos están en la cuarta columna. Entonces voy a poner aquí 4,0 y cierro paréntesis. Así quedaría la fórmula, le doy enter. Bien, copio la fórmula. El sueldo neto solamente sería suma y resta. El sueldo neto sería igual al sueldo más la bonificación y menos el descuento. Nada más. Bien, y ya tenemos el sueldo neto entonces. Veamos ahora la otra función de búsqueda llamada consulta H o consulta horizontal, ¿no?
consulta H horizontal. El anterior era vertical, o sea en columnas, y este de aquí es consulta horizontal en filas. ¿Cuál es la diferencia entre consulta B y consulta H? En que, fíjense, veamos la función consulta B, la matriz de búsqueda, esta matriz de búsqueda, esta tabla que estaba aquí abajo, los datos están ordenados en columnas. En cambio, consulta H, fíjense que la tabla de búsqueda, ahora los datos están ordenados en fila. Aquí vemos que los sueldos están ordenados uno al lado del otro, en fila. En cambio, en el anterior, los sueldos están ordenados uno debajo de otro, en columnas. Esa es la única diferencia. Bien, lo demás es lo mismo. Vamos a aplicar aquí en este ejemplo la función consulta H, consulta horizontal. Es igual a consulta B, la única diferencia ya sabemos que es cómo están ordenados los datos de búsqueda. Bien, aquí vamos a escribir la primera función, igual consulta H o consulta horizontal. Veamos el sueldo, ¿no? Vamos a buscar el sueldo del empleado. Aquí abajo en la tabla de búsqueda vemos que los sueldos están relacionados con los cargos de los empleados. Entonces voy a seleccionar el cargo de Torres Ramos, el primer empleado, sería esta celda, C15, coma. Ahora selecciono toda la tablita de búsqueda, toda esta tabla que está aquí abajo, lo voy a seleccionar. Ya está, presiono F4 para fijarlo, coma. Ahora tengo que indicar en qué fila de la tabla de búsqueda están los sueldos. Acá vemos que los sueldos están en la segunda fila, ahí está en la fila 2. En la segunda fila están los sueldos. Entonces voy a escribir el número 2 y seguidamente coma 0. Ya sabemos siempre 0 al final para completar la forma. Así quedaría, le doy Enter y ya tenemos el sueldo de los empleados. Ya, entonces para la bonificación sería similar. Consulta H, otra vez selecciono el dato de referencia, en este caso el cargo, coma. Ahora selecciono toda la tabla inferior, en este caso esta matriz de búsqueda, presiono F4 para fijarlo, coma. La bonificación aquí vemos que está en la fila número 3, fila 3. En la fila 3 están las bonificaciones. Entonces escribo el número 3, coma 0. Bien, le doy Enter para ver el resultado. Ya está. Y por último el descuento, también con consulta H. Consulta H. Análogamente, selecciono el cargo, coma, luego toda la tablita inferior, toda la tabla de búsqueda, presiono F4, coma. Ahora el número de fila sería la fila 4. El descuento está en la fila 4. Entonces escribo 4,0 y luego cierro paréntesis simplemente. Ahí está. Le doy Enter y ya tengo el descuento de los empleados. Bien, el sueldo neto solamente es sumar y restar. Sería el sueldo más la bonificación y menos el descuento. Bien, le doy Enter y ya tengo el sueldo neto. A ver, vamos a resolver estos dos ejercicios que están aquí al costado. El primer ejercicio, veamos cómo aplicar las funciones consulta B, consulta H. Bien, tenemos aquí entonces esta tabla de consumo de kilovatios, consumo de luz, de una lista de clientes. El consumo mensual aquí nos dice va a ser igual a la lectura actual menos la lectura del mes anterior. Esta es la lectura del mes actual y esta es la lectura del mes anterior. Simplemente es una resta nada más. A ver, restamos. Vamos a restar entonces estas dos celdas. Igual lectura actual menos la lectura del mes anterior. Me resta. Ahí está. Copiamos la fórmula. Ya tenemos cuántos kilovatios consumieron cada cliente. Ahora, monto consumo. Aquí abajo nos dice monto consumo va a ser igual al consumo mensual por el costo de un kilovatio. O sea, vamos a multiplicar esta celda por el costo de un kilovatio que está aquí, 0.25 soles. Entonces acá voy a multiplicar, sería igual el consumo mensual, aquí está, la tecla F6, por el costo de un kilovatio que está aquí, en la celda C17. Claro, esta celda C17 lo voy a fijar presionando F4, lo convierto en celda absoluta. Así quedaría la fórmula, le doy Enter. Muy bien, copio la fórmula hacia abajo y ya tengo los montos de consumo. Ahora, costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento lo voy a buscar de esta tablita que está aquí abajo. Entonces, para eso voy a aplicar la función consulta vertical.
¿Por qué vertical? Porque vemos que los datos, los costos están ordenados uno debajo de otro en columna. Cuando es en columna se aplica consulta vertical. Entonces voy a aplicar aquí la función consulta B. Escribo igual consulta B. Veamos cuál sería el dato de referencia. Aquí en la tabla de búsqueda, en la tabla de costo de mantenimiento, el costo, fíjense, está relacionado con el distrito. Entonces vamos a seleccionar el primer cliente en qué distrito está. Acá está, ¿no? Este es el distrito del primer cliente. La celda sería C6, coma. Ahora selecciono toda la tablita de costo de mantenimiento, esta tablita que está aquí abajo. Ahí lo selecciono y presiono F4 para fijarlo, coma. Ahora tengo que indicar en qué columna voy a buscar el costo de mantenimiento. Esta tablita que he seleccionado tiene dos columnas nada más. En la segunda columna están los costos. Entonces voy a seleccionar 2 y coma 0 para completar la función consulta B. Bien, ahí le damos Enter para ver el resultado. Ya está, entonces nos faltaría el cargo fijo. El cargo fijo lo voy a buscar de esta tablita que está aquí abajo. Acá está la tabla, cargo fijo. Fíjense, el cargo fijo, vemos que esta tabla están ordenados los datos en fila. El cargo fijo, fíjense, está uno al costado del otro, está en fila. Entonces sería consulta H. Entonces voy a aplicar aquí, igual consulta H, consulta horizontal en filas. Y vemos que también los cargos fijos están relacionados con el distrito del empleado. En este caso del cliente, ¿no? Voy a seleccionar entonces el distrito del cliente. Aquí entonces sería la celda, otra vez la celda C6, coma, otra vez selecciono la tabla cargo fijo, toda esta tablita que está aquí abajo, ahí está, lo marco, presiono F4 para fijarlo, coma. Ahora tengo que indicar en qué fila están los cargos fijos. Aquí esta tablita tiene dos filas, en la primera fila están los nombres de distritos y en la segunda fila los cargos fijos. Entonces voy a poner 2, segunda fila, coma, 0. Entonces mi fórmula va a quedar así, consulta H. Bien, le doy Enter para ver el resultado. Ya está. Por último, el monto total voy a simplemente sumar. Aquí entonces sería igual monto consumo más el costo de mantenimiento más el cargo fijo. Nada más. Le doy Enter y ese sería el resultado. Muy bien, el ejercicio 2. Veamos aquí. Dice tabla de gaseosas, bodega del almacén. Tenemos que buscar aquí el precio unitario de las gaseosas, ¿no? Acá tenemos una lista de ventas. En la primera venta se vendió Inca-Cola, envase lata. En la segunda venta Pepsi, envase botella, etc. Bien, vamos a calcular el precio unitario según la marca de la gaseosa. Para esto vamos a utilizar esta tablita que está aquí arriba. Ahí están los precios según la marca de la gaseosa. Entonces veamos cómo sería la fórmula aquí. Voy a escribir igual consulta vertical. Acá tendríamos que usar vertical porque vemos, fíjense arriba, la tablita de precios. Los precios están ordenados uno debajo de otro, ¿no? Según la marca de la gaseosa, están ordenados en columna, entonces vertical. Entonces el dato de referencia sería la marca de la gaseosa. Aquí está. En la primera venta, la marca de la gaseosa fue de Inca-Cola, entonces selecciono esta celda, B14, coma. Ahora selecciono toda esta tablita que está aquí arriba y la voy a fijar, toda esta tablita de precios, coma. Ahora tengo que indicar en qué columna voy a buscar el precio. En este caso, aquí esta tablita de precios tiene tres columnas, ¿no? En la primera columna están las marcas de las gaseosas, en la segunda columna están los precios de botella, en la tercera columna los precios de lata. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar la función sí. Aplico sí. Y acá voy a seleccionar el envase. Si el envase es igual a botella, entonces buscarlo en la columna 2. De lo contrario, en la columna 3. ¿Ya? Recuerden, aquí arriba los precios de botella están en la columna 2 y los precios de lata están en la columna 3. Por eso aquí he puesto, si es botella, entonces utilizar la columna 2. De lo contrario, si no es botella, sería lata, usar la columna 3. ¿Ya? Ahí vemos, ¿no? Botella es la columna 2 y lata es la columna 3. Entonces aquí completamos la fórmula, coloco 0 y le doy Enter. A ver, veamos, aquí
puse una coma en vez de punto y coma. Aquí en mi computadora estoy trabajando con punto y coma. Ya está, ahora sí le doy enter. Ya está. Copio la fórmula simplemente y al final multiplico nada más. El total sería simplemente multiplicar la cantidad vendida por el precio unitario. Nada más. Le doy enter y ya tengo el resultado. Bien, eso es todo en esta sesión.